ya conectado. Qué gratísimo honor, Rubén, tenerte con nosotros, conmigo particularmente. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo le va? Hola Carlos, muy buenas noches a todos. Muy bien, nos va muy bien. En una situación muy especial, de muchas alegrías para vos, porque fuiste abuelo hace poco, con lo que significa ser abuelo por primera vez, esto de agrandar la familia, las raíces, la sangre, y esta situación tan compleja que me decías fuera de esta nota, de tener la necesidad de estar con tu familia y puntualmente con tu nieto. Así es. Afortunadamente, ¿no? Eh, Siempre cuento que estoy en un momento de mi vida muy afortunado donde pongo en la balanza una cantidad de cosas. Una de ellas es lo que vos mencionabas, indudablemente, que es el nacimiento de Bruno, eh, que realmente me doy cuenta que pesa mucho a la hora de tomar decisiones. Un momento lindo, infelizmente eh, no lo estamos pudiendo aprovechar todo lo que se puede por esta situación que es de público conocimiento, pero seguramente va a haber tiempo futuro. No hay ninguna duda. Vamos a ver un poco de baloncesto. Hay mucha gente que ya de a poco se va sumando. Mucha gente que a medida que yo fui haciendo las notas me decían, mañana para cuándo, mañana para cuándo. Y hasta me han dicho de tu círculo cercano, de toda la familia Carlos Prunes, que si bien tuviste que modernizarte en esta era de las comunicaciones más ligadas a Internet, por Zoom o lo que fuese, que tenerte en Instagram es verdaderamente para vos novedoso de alguna manera. Pero bueno, tuvimos que ayornarnos a esto, Rubén, no nos quedó otra. Medio que me siento campeón de la NBA con esto. Llegaste. Pero bueno, se ve que cuando uno entra en la gimnasia no es tan difícil tampoco, ¿no? Lo que pasa es que yo soy medio, me crié medio reacio a todo esto, mal hecho, indudablemente, pero bueno, eh, feliz, no me ha quitado absolutamente nada. Bueno, Rubén, mi primera pregunta está vinculada, por supuesto, con algo netamente personal y particular, que es el baloncesto en sí, cómo se reinventa. Es uno de los deportes que, por reglamento o desde el reglamento para su sistema de juego, más evoluciona, más crece, más modifica sus estándares. Y vos hace muchísimo tiempo que sos entrenador, muchísimos años. Y me gustaría que le cuentes un poco a la gente y también a muchos entrenadores que te están escuchando y que te tienen como modelo, como ejemplo, ¿qué tuviste que cambiar con respecto a esta era moderna del básquetbol? No solamente en el juego, en tu paladar, sino también en tu gestión como entrenador. Mira, Carlos, la verdad que hacer definiciones tan drásticas con respecto al cambio del juego sería hasta mentirles. Porque siempre pongo el ejemplo de decir, tenés un hijo, viene un amigo tuyo y te dice, qué grande que está tu hijo. Y para vos sigue siendo igual tu hijo, porque no lo ves, estás en el día a día y no lo ves crecer. Medio que a mí me pasa, me ha pasado y me pasa, con esto de ayornarse, de desaprender, eh, por las cuestiones que vos mencionabas, incluso reglamentarias, formas, modismos del juego. Pero más allá que eso, creo que lo más interesante de cualquier entrenador es la naturaleza misma del entrenador. Si bien agarramos hojas, hoy agarramos una hoja estadística de la NBA y vemos la cantidad de tiros porcentualmente que se ejecutan de hace 10 años a esta parte, de la zona donde se tiran, de 10 años a esta parte. Pero creo que les cuento una cosa, hasta diría un sentimiento personal. Para mí no es que ha variado mucho el básquetbol. O sea, indudablemente, entiéndase bien, la naturaleza para mí no la ha cambiado. Si es bien, si es cierto, bien cierto, de que hay que acomodarse en otros aspectos. Por ejemplo, yo estoy insistiendo muchísimo
en trabajar la reactividad, por ejemplo. Es decir, pero es muy poquito tiempo, es el tiempo suficiente para poder llegar a tirar capaz un tiro de alto porcentaje en una cantidad mínima de segundos, por ejemplo. O sea, ese elemento sí me da vuelta, porque, por ejemplo, se habla mucho de transición, yo aborté la palabra transición. No existe más en mi léxico la palabra transición, porque incluso he cometido el error, no voy a hablar por terceros, a veces de ponerle freno al juego por hablar de transición, de pasar de un contraataque a una transición y de ahí un ataque estacionado. A veces uno le pone el freno al juego mismo. Yo creo que las transiciones comienzan mucho antes. Entonces, en eso estoy muy abocado e intento reinventarme en eso. Pero te reinventas dentro del rectángulo. Es así, trabajando diario en lo que vos crees. Que el cambio con respecto a transi, como decían los coaches, es algo mucho más ahora arraigado a los primeros 8 segundos, a cómo se juega, vertical, agresivo, con espacios, el recorrido del campo de juego, pero no en la pausa, sino en esos 8 segundos, tengo el tiro y lo tomo. Sí, tengo el tiro, lo tomo, o sea, tengo el tiro. ¿Qué tiro que tengo? Por ahí la naturaleza del básquet para mí no ha cambiado. ¿Qué tiro tengo? ¿Qué tiro tengo? ¿Qué toma de decisión? Yo en eso yo todavía no lo tengo claro para negociar. Para mí tiene que ser un buen tiro. Si tengo el tiro, lo tomo y es un tiro que está encima de un tipo de 2 metros, no, sí, tenés el tiro, pero ¿contra quién? ¿Cómo? Ahí me quiero parar y ahí no me voy a mover tan fácil. El hecho de jugar. Lo que pasa es que es un término muy trizado, pero vale el ejemplo. El hecho de, estamos pregonando un básquetbol veloz, pero no somos capaces de determinar la línea de lo que es veloz y lo que es apresurado. Entonces, ahí está, me parece, el punto clave que no está en ningún libro. Para mí no, yo no lo encontré todavía. El que lo tenga, que me lo diga. ¿Cuál es el libro donde te dice, mira, esto es velocidad y esto es apresuramiento? A ver quién me lo dice. Yo se los voy a agradecer porque me va a alivianar el trabajo muchísimo. Creo que está en la capacidad que tengamos de tomar buenas decisiones. Más allá del tiempo de que vos me estás hablando, ¿no? Porque puedo yo jugar velozmente un básquetbol veloz y tirar a los 23 segundos, ¿eh? Total. Entonces, o justamente, yo tengo una naturaleza media antigua donde yo respeto, a mí me gusta respetar la posesión del balón. Si tengo un tiro, si tengo un lanzamiento a pocos segundos y va de la mano con un hecho coherente que tiene que ver con mi forma de ver el juego, donde apoyo mucho en nuestro aspecto defensivo. No es porque sea solamente un criterio filosófico o del entrenador. Tiene que ver porque quiero tirar tiros de alto porcentaje al frente. Entonces defiendo duro e intento correr. Sí, todo el mundo lo sabemos, bárbaro. Lo trabajemos y lo enseñemos, pero ojo, eso no tiene nada que ver, históricamente ha sido así, de por qué no podemos tirar a los 23 segundos. O sea, ahí yo no, esa parte... No la negocias. No tan fácil, ¿eh? Me tienen que dar argumentos bien sólidos. Me cuesta mucho recuperarla para entregarla, ¿eh? Dicho esto, estás viendo últimamente, incluso desde la era selección de Brasil, esta situación de, bueno, hoy se juega así, correr y tirar, ya no importa tanto el cómo y el cuándo. Tuviste que, te tocó en tu rol de entrenador chocarte con esa realidad, que te la quieran explicar y vos decís, no. No. No hay forma, no hay forma. Yo creo que
el entrenador cuando le toca actuar, indudablemente tiene sus normas. Siempre digo que las normas son el cómo vos llegás a un lugar. E incluso las normas y las reglas de juego. Las normas de cómo vos vas a jugar. Entonces, no es que sea un devenir de cosas. No, cosas lógicas. Para mí lógicas, ¿no? Después sí tenemos que tirar 50 tiros más, porque el juego se dio para tirar 50, bienvenido sea. Pero en una inercia de toma y dame sin sentido, a mí me cuesta mucho. Pero por eso te preguntaba, Rubén, te cuesta mucho y eso significa que lo estás mirando. No importa la liga, no importa el partido, no importa los jugadores, ni el paladar del entrenador de turno, pero estás viendo que muchos equipos juegan así y te cuesta aceptar esa realidad. Sí, pero a ver, creo que vos seguís la Euroliga, por ejemplo, la has seguido hasta que estuvo viva, años anteriores, que bueno, esto no es de los últimos 6 meses que sucede esto, viene de un tiempito atrás ya. Se juega un básquetbol mucho más coherente. Un básquetbol coherente. Se toman los tiros que hay que tomar, pero también ahí se respetan las posesiones, no se tira de cualquier manera. Yo creo que mi ojo fue educado mucho con el básquetbol europeo. Sigo insistiendo en eso. Tengo mucha mirada a ese básquetbol que realmente me gusta. Tal vez por estas cosas que estamos hablando me gusta, ¿no? Está claro, estoy completamente obligado. Te lo iba a preguntar un poco más adelante, entrando en terreno NBA, pero estoy obligado a preguntártelo ahora, porque ese mismo ojo con el cual vos te criaste y te formaste como entrenador es exactamente el mismo, por caso, y por eso la frase que me dijo de Silvio Santander. Silvio dijo claramente que la NBA baja un mal ejemplo al resto del básquet mundial. Pero no es de ahora. O sea, ¿qué nos sorprende? No es de ahora, no es de ahora. ¿Estás de acuerdo? Los grandes entrenadores incluso europeos de la época que yo veía, todo, nadie de pronto hablaba verdades. Sobre todo convengamos también, es cierto, ¿no? Convengamos que hay 3/4 de la NBA que no da gusto ver la NBA. El último cuarto realmente da gusto ver la NBA, tal vez. Porque yo creo que tiene mucho que ver con la formación que tiene uno. Si está formado de una manera, educado de una manera y ves otras cosas, no es que no no es la falta de humildad para aprender otras cosas, no tiene nada que ver. Pero sí con tu cultura y tu forma de ver las cosas. Creo que no es de ahora que la NBA no, para mí, nos sorprende con cosas de este tipo. En lo que dice Silvio, o sea, creo que se viene arrastrando de otras épocas, ¿no? Y esto, Rubén, no tiene absolutamente nada que ver con que vos no estás de acuerdo en esto de que la ejecución es más importante que el plan. Eso lo tenés claro, pero tampoco tirar papelitos para arriba. No, te vuelvo a repetir los términos. Creo que los entrenadores con kilómetros hechos, con cantidad de juegos, con experiencia, creo que ese famoso chip que no lo compras en ningún kiosco. Lo tenés que caminar y andar, caerte, levantarte. Bueno, yo insisto mucho, así como te hablé de la reacción, cuando hablaste de los 8 segundos y todo eso, también utilizo mucho el término de la percepción que tiene el entrenador a la hora de evaluar las acciones. Y por eso también puse en tapete el tema de la libertad, libertinaje. Creo que esa percepción que tiene el entrenador, que trabaja desde el día lunes hasta el día viernes para jugar el sábado, constantemente entrenando y observando, no tiene por qué dar de errado. Esto no significa que no la metas o que la metas, es otra cosa.
Estamos hablando de tomar ese buen tiro. Y no estoy hablando de tiempo tampoco. No, el tiro. ¿Cuándo y cómo? Estoy hablando de cómo vamos a tirar el tiro. De pronto hay otros personajes que les gusta tirar 30 tiros más por partido, de cualquier manera lo tiran porque esa estadística le da que ganan por 4 puntos. Convengamos que tienen que saber lo que yo no soy muy apegado a la estadística. Sí leo, porque creo que hay elementos de la estadística que te están diciendo algo. Si te toman 15 rebotes en ataque, macho, creo que perdiste el juego. Son estadísticas, pero no esto de andar sí me detengo mucho más a ver esas actitudes y esas tomas de decisión, sí, y cómo fueron generadas, de qué manera se pueden mejorar, de qué podemos seguir afianzándolas. Bueno, sí, ahí me detengo más. Y justo en un momento, en una era de la Big Data, donde los números, donde el básquet parece más matemático que un juego en sí, pero que dicen muchas cosas y a la vez me da la sensación que ustedes como entrenadores, incluso con sus cuerpos técnicos, tienen que sacar el colador de esos números cuando hablan con sus jugadores, con su equipo para planificar un partido y usarlo bastante el colador, ¿no? Porque si no se vuelven locos. Convengamos, a ciencia cierta hoy, aprietas una tecla y salís aturdido de información y de números, que también a veces creo que nosotros no manejamos bien. Mirá. Sobresaturamos de información. Sobresaturamos de información. A veces de eso yo me equivoco bastante también. Y me he equivocado bastante también. Hasta le impedimos actuar al jugador por la cantidad de números y información que tiene. Creo que hay que ser también muy hábil, muy inteligente al momento de ese pasaje, ¿no? Ojo que muchas veces me lavo la mano, yo le paso la información y me lavo la mano. Si yo te dije esto, si yo te dije aquello otro, ¿sí? Le dijiste 35 cosas. Es muy difícil para que un jugador pueda actuar. Hay momentos en los partidos que incluso los entrenadores utilizan la palabra pensá a modo de grito o de queja o de orden. Y el otro día escuchaba a Pepe Sánchez que decía, a mí me han considerado siempre como un jugador talentoso por mi lectura de juego, porque era pensante. Y en verdad, a alto nivel de competencia, no se juega tanto pensando, se juega fluyendo. Me parece una frase muy interesante. Sí, me parece re interesante, pero creo que el pensar está. A mí no me quita el hecho de que no se pueda, que no se deba jugar pensando. Tendríamos que ver etimológicamente qué es lo que significa el hecho de pensar. Tal vez sea lo interesante para mí es de pronto interpretar cuando voy a ejecutar una determinada cosa. Es bastante interesante lo que dice Pepe. Nuevamente muestra el tipo de jugador que era con ese tipo de frase también. Está claro. Una de las primeras preguntas fue con respecto a la era moderna y sacándote del juego y llevándote a tu rol como entrenador, como líder. ¿Cambiaste algo, tu gestión, cómo tocas el botón de los jugadores? Sí, yo creo que he cambiado uno. A veces no te das cuenta, pero tus formas de actuar van variando. Lo que creo que he cambiado bastante, tal vez sea en el tema de la conducción del equipo. Cómo conducir. E indudablemente he sido un afortunado porque no solamente me ha tocado dirigir grandes jugadores, sino también trabajar con grandes
Averos, grandes entrenadores, grandes preparadores físicos, que hace este trabajo interdisciplinario mucho más interesante, y eso también lo he ejercitado, trabajar mucho más interdisciplinadamente, que cada uno, confiar mucho en las personas que están trabajando. Si bien es cierto que en muchos casos uno las elige, en otros no, pero ese término de confianza, que creo que es un elemento vital a la hora de trabajar, ¿no? Creo que eso me ha ayudado mucho, y veo que es una de las cosas que en la conducción yo he agregado. A verse entender y seguir entendiendo las decisiones, porque sabemos bien que, como digo, ¿no? Que las actitudes, los verdaderos pensamientos de los jugadores a la hora, incluso a la hora de jugar, mucho más a la hora de jugar, son sus actitudes. Ellos te demuestran a través de sus actitudes muchas cosas, muchísimas cosas. Y sobre todo cuando están a 200 pulsaciones, que no saben lo que te van a decir, que no saben lo que van a ejecutar, porque están con toda la adrenalina. Entonces, eso también me ha ayudado mucho, pero esto tiene que ver mucho con lo que te dije anteriormente, con la experiencia. Tal vez el grado de apertura sea mayor. Bueno, creo que la edad tiene que ver también. De las dos partes. Vos vas subiendo y los chicos son también jóvenes. Sí, pero sí, sí. Pero hay una curiosidad que me ha pasado y me pasa, ¿no? Que en cualquier actividad que me toca estar frente a jóvenes, la verdad que me revitalizan, me dan una energía, y me siento realmente muy confortable, muy confortable. Está clarísimo. Me quedé con algunas cosas cuando hablaste de la NBA. Y bueno, no es una tendencia, no sé si es una moda, no es una tendencia porque algunos equipos lo hacen, pero algunos no lo hacen. Esto de jugar small ball, formación abanico, mucho uno contra uno, mucho tiro de 3 puntos, mucho de escuela americana de crearle espacios al mejor, al más talentoso, que resuelve 9 de cada 10 tiros. ¿Cómo te llevas cuando pones el tel y ves algo así? O sea, yo entiendo perfectamente porque tienen con qué jugar de esa manera. Creo que el básquetbol FIBA, por muchos años, tuvo que cobijarse indudablemente a través de su trabajo en equipo. Trabajar para poder competirles, había que jugar como un equipo. Ellos tienen material de sobra para poder trabajar y jugar de esa manera. Porque indudablemente son extremadamente estudiosos, son los papás y los mamás del básquetbol, son los que están generando constantemente cosas, saben perfectamente por qué lo hacen, cosa que muchos países no lo podrían hacer. Entonces se tienen que cobijar, por lo menos lo que me ha pasado a mí como entrenador. Si Argentina no lograba jugar como un todo, nosotros era imposible, me parece, poder ganarle algún juego a Estados Unidos. Si queríamos tomar esa filosofía de lo que vos estás hablando. Hoy, si queremos jugar de esa manera, creo que es una guillotina. Creo que también hay que ser inteligente en saber, en este caso, cuáles son las armas que tenés de pronto para poder afrontar un juego. Vos me decís de apretar el dedo y ver eso. A mí no me place mucho. No me place mucho. Pero cuidado, que nos pasa a nosotros en nuestro básquet con por ejemplo, la categoría U13. La U13 juega como la NBA. Está reglamentado de esa manera. Tiene su objetivo seguramente, su propósito. Pero vos vas a decir, yo pongo el dedo y veo eso, y a mí la primera vez que lo vi casi me muero. Digo, ¿qué está pasando acá? No entendía nada. No entendía nada. Y bueno, después me explicaron cuál es la tendencia y toda esa historia. O sea, no renegas de la eficiencia del producto final, sino del cómo. Seguro,
seguro. Si a mí me dice, tenés que dirigir NBA, está LeBron James. Bueno, ¿qué le pasó a Plan? Quiso medianamente meter un juego, medianamente un juego FIBA, medianamente, y creo que, creo, no sé las causas, pero por lo que yo observaba a través del televisor, no quiero ser irresponsable de estar hablando de más, pero creo que no, la información no llegaba. Porque tienen otro mecanismo, otra forma, y llegan tal vez de la misma manera que uno lo hace colectivamente, yo lo hace de esa manera. O sea, es así. Y estamos hablando de Vlad, que en definitiva tuvo una formación americana por ser estadounidense, pero con muchos años de recorrido y evidentemente adoptó el paladar europeo. Sí, yo considero que él era mucho más europeo que por todo lo que le tocó vivir. Hemos confrontado bastantes oportunidades, ¿no? Creo que sintió el sabor a las mieles de la FIBA, de dirigir FIBA, donde el entrenador es el entrenador y él es el entrenador. Rubén, ¿cómo está provocando amores y odios esta conversación desde siempre? Y ahora no sé, tal vez porque las redes sociales provocan más o se televisan más partidos, pero la relación amor-odio, la confrontación que hay entre escuela americana y escuela europea es impresionante. Y hablé con Sergio Hernández hace algunos días, hablé con Pablo Prigioni o con Pepe Sánchez, que son defensores de la escuela americana, la NBA, y mucha gente poniendo, como ves por ahí abajo, caritas de felicidad, felicitando por la opinión. Y ahora vos estás diciendo esto y pasa exactamente lo mismo contigo. Hay mucha gente, y estoy mirando muchos entrenadores, incluso de la Liga Nacional, que están celebrando tus frases. Hay una contraposición muy grande. Sí, lo que, bueno, ojo, que yo no tuve la suerte de estar metido dentro del mundo de la NBA. La gente que dio la opinión, los chicos que dieron la opinión esa, han estado consustanciados y viven consustanciados con la NBA y tendrán los por qué y en qué respaldan lo que están diciendo, ¿verdad? Yo lo he vivido un poquito de la vereda del frente y es una sensación que he tenido y lo único que puedo decir lo que me ha tocado confrontarlos en muchas ocasiones, sufriéndolo en muchas veces y saliendo airioso en otras, pero en cuanto al ojo y al paladar, yo me quedo con el básquetbol FIBA, indudablemente. Evidentemente, Rubén, fueron pasando los años y el daño que le generó Argentina, 2002 primero, 2004 después, ganándole a Estados Unidos, más adelante le han ganado otros, me parece que tiene un arraigo muy grande con respecto al tiro puntualmente. Estados Unidos se dio cuenta que necesitaba muchos más tiradores, mejores tiradores, y en cuanto lo tuvieron y acoplaron el biotipo, el atleticismo y jugadores que la meten de todos lados, se han hecho imbatibles. Si vos tuvieras que recomendarle a un entrenador formador o a un jugador que quiere ser profesional, más aún por cómo se juega hoy, dedicarle más tiempo a algo puntual de la técnica individual, ¿es el tiro? ¿Es hoy lo más importante? Bueno, les cuento, porque tiene que ver con tu pregunta e incluso con mi respuesta. Ustedes saben que estoy entero trabajando en Uruguay y una de mis propuestas fue en nuestro plan de trabajo que tenga que ser, vamos a hacer un proyecto que está por salir, un poco muy parecido al método CAP también, ¿sí? Pero donde el lanzamiento sea el motor de todo lo otro, sin descuidar nada, el lanzamiento sea el verdadero motor de eso. Porque indudablemente sin lanzamiento capaz que no existan pases. Sin lanzamiento
capaz que no existan penetración, y así sucesivamente. Creo que los jugadores que tienen un buen lanzamiento, un buen rango de tiro, son eficientes en ese fundamento, tienen mucho por ganar, mucho por mejorar una cantidad de cosas. Al revés de aquel jugador que es un poco negado en el lanzamiento, le va a costar mucho más. Sí, incluso lo charlaba también con entrenadores y con jugadores. El uno pasó de ser mayoritariamente el dueño del equipo, el ordenador, a ser un point forward, que si no tiene tiro se le complica muchísimo. El 2 por esencia. Al 3 no le quedó otra también que jugar un poco pick and roll y tirar. El 4 moderno, y hasta el 5 está tirando. O sea, tiren. Si no, quedan un poco al margen. Es que, bueno, el básquetbol que estamos viendo, a muy pesar mío, porque a mí me encanta, ¿no? Me encanta mucho el juego del poste medio, está desapareciendo una posición firme, fija, con un grande. Para mí el 5 era un poco mi base, era nuestro 5, me gustaba que llegue la pelota ahí, y bueno, ahora llega, pero en otras circunstancias, con ventaja, por fuera. Bueno, está bárbaro. Por eso decía, el mapa de tiro que estuve viendo, realmente es sumamente interesante la tendencia que hay. O sea, si vos armaras un equipo hoy, te encantaría buscar un 5 que juegue muy bien el poste bajo, poste medio, y que el circuito de tu equipo, como pasaba antes... Y que tire de 3 puntos. Y que tire de 3 puntos también. Entonces, o sea, es bueno, ¿no? Que, bueno, sí, o sea, ha dejado de ser un 5-5, pero Luis Escola ha reinventado incluso su juego. Ahora no le puede dar un tiro de 3 puntos. O sea, es impresionante lo que se ha potenciado. Eso es un claro ejemplo para todos, cómo es que se puede ir mejorando en diferentes facetas. E incluso sacando a Leo Gutiérrez, que de hecho no jugaba tanto, pero Argentina 2001, 2002, 2003, 2004 tenía 5 con tiro. Colo, Gaby Fernández, ya desde hace 20 años. Sí, bueno, creo que ese era un equipo muy completo en cuanto a las funciones. Había mucha amplitud en el campo, había mucho espacio. Bueno, por eso fueron lo que fueron también, lógico, ¿no? Clarísimo. Llevándote para tu trabajo como seleccionador, entrenador de selecciones, hablé la semana pasada con Julio Lama y él me decía, por supuesto que ellos también tuvieron que adaptarse a mí, no solamente por cómo yo veo el baloncesto FIBA, sino a mi cultura latinoamericana, argentina, pero mucho más tuvo que Julio asumir que tenía que aprender sobre la cultura japonesa. ¿Te pasó algo similar en Brasil? Si bien somos latinoamericanos, tal vez tuviste que asumir un montón de cosas que no estaban en tu naturaleza y en la brasileña sí eran casi inmodificables. No, en eso la verdad que no tuve muchos inconvenientes. Te diría, excepto agrupar jugadores diríamos, con una cultura bien arraigada de NBA, sacarle el chip ese no es sencillo, a veces no es porque no quieren, sino es porque no pueden. Eso realmente es un límite difícil de manejar. A veces decimos egoísta, no egoísta, nada que ver, es cómo se forman. Entonces, pero en un altísimo porcentaje no he tenido, pero en Brasil a mí me ayudó muchísimo el hecho de que muchos jugadores tuvieron un paso importantísimo por Europa, muchos. Y eso crea una base. Bueno, creo que el ejemplo más firme de eso fue el preolímpico de Mar del Plata. Cómo jugó el equipo de Brasil ese preolímpico, realmente con muchos jugadores
formados, o sea, en Europa. cocinados, diríamos, en Europa. O sea que no hemos tenido muchos inconvenientes. Y en Uruguay menos. Uruguay ve el básquetbol un poco como nosotros, o ellos lo ven como nosotros lo vemos como ellos. Es un básquetbol bastante parecido a la hora de jugar básquetbol. Clarísimo. Y cuando tuviste que enfrentarte con esos jugadores, ¿qué fue? ¿Aceptarlos como eran o gracias por todo, flaco, correte? No, no. Un poco. Yo iba para ser el entrenador y de pronto poner mi impronta de lo que yo sentía. No por autoritario, sino por creyente de una cantidad de elementos que indudablemente me habían dado un resultados importantes en mi carrera. No solamente a nivel selección, sino también a nivel clubes. De qué manera nosotros llegamos a determinado lugar. Y curiosamente fue bastante aceptado. Entonces, esta famosa concepción de lo que es un equipo y todo lo que hay que hacer para lograr algo, fue bastante aceptado. Eh, Ojo que los ejemplos que yo te di primariamente con respecto a la NBA y todo eso, no es que terminaron siendo un problema, no, en absoluto, pero yo sé que cada uno intentó hacerlo mejor, pero y nadie se puso a decir, no, yo juego de esta manera o no juego. Nadie, nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. Rubén, ¿qué, para cerrar el tema de Brasil, tenían talento, biotipo, equipo largo, absolutamente todo para en diferentes torneos ser podio y lograr ese objetivo que habías tenido años antes con Argentina? Si bien han hecho cosas importantes, han tenido procesos importantes, no lograste finalmente ese podio, Copa del Mundo o Juego Olímpico. ¿Por qué? ¿Qué faltó? ¿Qué pasó? Sí, creo que hay que evaluar bien las variables, esta variable que vos mencionaste, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Brasil tenía 7 jugadores NBA. Sí. O sea, ¿cuántos jugaban en sus equipos esos jugadores NBA, por ejemplo? Por ejemplo, hay jugadores que jugaban un poco más, otros jugadores que no pisaban la cancha y otros jugadores que jugaban 2 o 3 minutos por partido, no más. O sea, creo que es una variable muy interesante esa. Segundo, estimo que el tema del compromiso como tal hacia una selección nacional es un elemento determinante a la hora de buscar un resultado. Determinante. Yo intenté desde llegar, por eso Raúlzinho juega un mundial a los 18 años. Intenté prontamente ir viendo el talento de los jóvenes para ir incorporándolo y me encontré con que cerraban las puertas. No conseguí de pronto el compromiso que yo quería con una cantidad de jóvenes para formar parte de la selección. Una cosa muy curiosa que yo la menciono, el grado de compromiso, diría que, bueno, es el que te permite llegar a conseguir los objetivos que vos querés, de tener gente realmente comprometida para tu selección. Si no, no hay, es extremadamente difícil por más nombres propios y talentos que tengas. No, te vas a caer mañana, pasado, pero te vas a caer. Convengamos que hay elementos también que tienen que ver con el azar. Ejemplo, el partido que nos gana Argentina en Río. Bueno, yo creo que de no haber mediado aquello, nosotros estábamos con una inercia bastante interesante, a pesar de que habíamos sufrido muchas adversidades porque muchos jugadores no pudieron participar. Pero no, esas no son excusas. El equipo venía ¿Dónde? bien. ¿Cómo? El ¿Perdón? equipo venía muy bien. Inercia positiva tenían, venían muy bien. Sí, el partido contra España, que a nosotros
nos impulsó bien y todo. Nos tocó una zona muy dura, muy dura. Pero bueno, a veces suceden estas cosas, sobre todo a nivel selección. Acá no hay playoff. Acá es ese día, a esa hora. No jugaste bien ese día, esa hora, vas a casa, para casa. Y es así, es así. Infelizmente, a mí lo que me quedó un sabor amargo, el tema este del Juego Olímpico, de no poder haber pasado a la siguiente ronda, donde yo me tenía una sensación, porque seguramente nos iba a tocar Australia. Y ya habíamos jugado y quería enfrentarme con Australia. Pero bueno, estamos suponiendo cosas que a mí no me gustan mucho. Y cuando te pasa eso, Rubén, sabiendo que sos argentino, dirigiste Argentina, es tu país, tenés un amor, como nos pasa a todos, incondicional por tu país, por tu selección, y querés que le vaya bien. Cuando te pasa eso, que un objetivo personal, más allá de lo grupal y tu trabajo que era la selección de Brasil, cuando es Argentina el que de alguna forma impacta negativamente en el camino, ¿qué pasa por tu cabeza? Porque no es alegría y decepción, es mucho más decepción que alegría también. Mira, para mí no fue sencillo jugar contra Argentina, indudablemente. Pero las vicisitudes se dieron que todos los cruces, todos los partidos medios teníamos que jugar contra Argentina. Así fue que alguna vez ganó Brasil, otra vez ganó Argentina y toda esa historia. Primeros juegos fueron bastante difíciles para mí digerir eso, ¿no? Pero después como yo también sabía que cuando dije, bueno, voy a encarar este proceso con Brasil, yo sabía que íbamos a cruzarnos con Argentina. Sí o sí, en cualquier momento. Así también me preparé para eso. Saber de que había un país un poco de la mano del básquetbol que confiaba en mí. Entonces, yo eso lo sabía perfectamente. Cuando la pelota iba al aire, yo quería indudablemente que ganara Brasil. Es así. Cuando perdemos, lo único que me vino a la cabeza es ir a desearle lo mejor para lo que se venía a Sergio, que era su entrenador. Eso fue lo primero ya la derrota. Es que no tenés chance, eso digo siempre, no tenés chance de cómo perdés. No hay chance de cómo perdés. Pero sí como te preparas y te comprometes para salir a ganar nuevamente. Por eso el partido con Nigeria, que nos quedaba en este caso, lo preparamos como una chance vital para poder pasar. Pero bueno, dependíamos de otros resultados. Está clarísimo. Recuerdo, en el 2011 se da una situación muy, muy singular cuando jugaste contra Argentina, porque el estadio literalmente se vino abajo cuando te nombraron y vos lo reconociste. La gente tiene un aprecio gigante por vos. De hecho, ayer en mis redes publicité que iba a charlar contigo y es impresionante lo que te quiere la gente, Rubén. Lo que a muchos les queda en el tintero es, si fue tan exitoso, si hizo un trabajo tan maravilloso, él y su cuerpo técnico, que terminó en el 2004 por X motivo, pasó el tiempo, independientemente de quién vino después y lo exitoso que haya sido el resultado, ¿cómo puede ser que nunca más haya vuelto pero para nada, no como coach, para nada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? No tengo idea. Infelizmente, ¿por qué digo infelizmente? No porque me quita el sueño, en absoluto. Yo di todo como entrenador, lo di todo, como persona lo di todo. Traté de dar lo máximo. Es más, yo he dejado contratos, después de Indianápolis, contratos extremadamente importantes que podría haber echado mano. Sin embargo, dije, yo voy a cumplir con mi contrato hasta los Juegos Olímpicos. Porque mi contrato no tenía cláusula de salida, entonces yo iba con... Y después, mira cómo terminó, por fortuna, ¿no? Pero no estoy conociendo, y infelizmente dije, ¿por qué? Porque si fuese conocedor de esa causa, la que motivó de pronto
a que ni siquiera me consulten, no dirigir, pues bueno, tienen la libertad, el derecho de admisión, pero lógico. Pero a mí me resultó y me resulta extremadamente curioso. Pero para poder aprender en qué uno se equivoca, para que después de tantas cosas, porque en algo te tiene que haber equivocado, porque si no, no, o sea, no entiendo, realmente no te sabría decir, estaría inventando, mintiendo y no me interesa, no sé, no entiendo por qué, no entiendo por qué. Es que Rubén, no, Deportivo no fue porque fue insuperablemente exitoso, salvo que de ahora en adelante alguien vuelva a ganar un juego olímpico, alguna selección vuelva a hacerlo. No estabas peleado bajo ningún punto de vista, creo, porque nadie escuchó eso, a muerte, en malos términos, con ningún presidente de la Confederación, y la gran mayoría lo llevó para el lado de los jugadores hincharon un poco las pelotas de esto de la filosofía yugoslavia, terminada en los ich, esto de es un cabrón, es temperamental, es súper exigente y nos gustaría que sea un poco más blando. ¿Lo podemos llevar para ese lado o estoy divagando? No sé, yo no le tengo la respuesta. No, yo no la tengo. Ojo que yo volvería a actuar de la misma manera. Para mí lo que se hacía era normal. Para mí, si es por eso, por la forma de trabajo, por intensidad de trabajo, en relación al objetivo que vas. O sea, si vamos a ir a un juego amistoso, vamos a un torneo amistoso, capaz que hasta yo le haga un asadito y nos comemos todos. No es un problema para mí. Ahora, ¿hacia dónde íbamos? ¿Qué es lo que queríamos? ¿Qué declaramos? Porque eso es interesante. O sea, hay mucha coherencia en lo que decís con lo que haces, ¿sí? Por eso sos un hombre íntegro. Entonces, si declaramos algo que realmente merece un esfuerzo, bueno, nos vamos a forzar para llegar a ese punto. E indudablemente que los parámetros que tiene cada individuo son diferentes. Pero hay un elemento vital en esto que es la equidad. Si vos te manejas con equidad en relación a lo que pretendés o lo que pretendamos, donde sabemos que el trabajo es el único elemento que te va a modificar. No hay otro, no hay otro. Entonces, yo lo volvería a repetir. Capaz que, yo te decía al comienzo de la nota, esto de los años, y Bruno capaz que ayude un poco a sensibilizarme más, qué sé yo, no sé. Bruno es mi nieto, ¿no? Es que además, Rubén, escuchamos declarar a Manu, a Pepe, a Escola y a toda la generación dorada y no dicen otra cosa respecto al trabajo de lo que estás diciendo vos. Idéntico. Bueno, en buena hora. Si ellos lo reconocen, me parece que otro galardón más, me voy a autogalardón, porque creo que a mí me llena de orgullo saber que estos personajes entendieron, incluso sufriéndolo un poco en el momento, no me gusta usar el término, esforzándose muchísimo, hemos padecido también, porque en un momento la situación de la Confederación no era lo suficientemente buena, pero sin embargo todo el mundo le puso el hombro a esto, la cabeza, para llegar a donde se llegó. Para cerrar esto, para mí era normal. Bien. Clarísimo, déjalo ahí porque está clarísimo. Hace muchísimo tiempo, Atenas hace una década, si no recuerdo mal, que no dirigís en la Liga Nacional. ¿Qué tiene que tener? Porque ofertas has tenido, pero no cerraste. En algún momento con charlas con Atenas mismo, con Instituto, San Lorenzo, pero no pasó. ¿Qué tiene que pasar para que la firma sea real? Yo hablé al comienzo de la nota de una balanza, ¿no?
que ponía en la balanza muchas cosas, indudablemente que en esas ofertas, que es verdad, que existieron, la liga nuestra es una liga, convengamos que es una liga bastante pesada, muy pesada. La diagramación de la liga, la forma de disputa, los traslados y todo. A mí no me asusta el trabajo, nunca me asustó el trabajo, en absoluto, me encanta el trabajo. Pero ya en esta balanza de qué forma vamos a trabajar. Es complicado por ese lado. Todo este tema que me ha sucedido afortunadamente, en el cual me siento muy feliz, también inclina la balanza. O sea, pero también alguna vez aprendí esto de nunca digas nunca. Sí. Porque de pronto viene alguien y realmente me presenta una cosa interesante que me seduce y le voy a decir que sí, sin problema. Y no tiene que ver, a veces la gente ve mucho fantasma de temas contractuales. No, 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 no. Eso, lógico que es importante, pero no es determinante, no es determinante. Estamos en esta, hace mucho tiempo, pero en esta era donde todo el mundo busca reinventarse y ser creativo, y más aún con esta pandemia que nos limitan, bueno, no nos permite tener la libertad de acción que teníamos antes, y más que nunca hay que salir de la zona de confort para reinventarse. Si a vos te llama un equipo para ser entrenador, como te pasó, incluso con la selección de Uruguay, que era por un tiempo corto, para un objetivo puntual, ir a matar o morir. Lo tomás porque es tu zona de confort. Vos sabés qué tenés, cómo sos, cómo actuás y qué buscás. ¿Por qué sí, por primera vez en tu vida, a esta edad, a ser director deportivo de una federación de un país que encima no es Argentina? ¿Por qué? Bueno, vos hablabas que, yo te decía un tema de la balanza. Este trabajo nuevo del cual realmente estoy con este tema del Zoom y todo ocupado muchas horas, armando una estructura, un plan de 5 años, en lo que se quiere presentar, muy interesante, muy buena energía. Es un trabajo que lo tomo con mucha incertidumbre porque no era la primera vez que lo iba a hacer. Es más, esta misma palabra se las declaraba al presidente, quien es el que me propuso, después que yo dejé de ser entrenador, me quería llevar sí o sí para allá. Me dice como jefe de equipo. Yo no estuve muy convencido, es más, me demoré en darle una respuesta, porque realmente estoy muy acostumbrado yo a ser el entrenador, a dirigir yo. Y hoy estoy madurando eso, estoy aprendiendo a ser un director deportivo, porque te tenés que sentar en la platea, porque no tomas decisiones a la hora del juego, que no me es sencillo, pero y a su vez me permite mucho estar presente en estas grandes cosas que me están pasando hoy en mi vida familiar. Estoy como nunca antes conviviendo mucho con mi familia, con mis amigos y todo, cosa que si te subías a un proyecto de 10 meses sería muy, muy difícil. Volvería a ser el entrenador de las épocas de Atenas, de Boca, de Luis. Bueno. Por eso pongo en la balanza un montón de cosas. De hecho, Rubén, si no estoy mal informado, pese a que es como corresponde por lo que significa el proyecto, largoplacista, con un lustro por delante, tu contrato creo que es por 1 año. ¿Es por eso, por la incertidumbre de no saber puntualmente cómo te va a ir? Primero es por eso, porque cuando hablamos yo le dije, un poco por mutuo acuerdo, ¿no? Porque Ricardo, el actual presidente, se le vence ahora, creo que están en elecciones ahora, la semana que viene. Entonces él dice, Rubén, no puedo, yo de pronto lo quiero dejar de pronto enganchado a futuras personas. ¿A vos qué te parece? Me parece brillante, Ricardo. Aparte yo también voy a ir y voy a ver si me siento realmente útil. Si yo me siento útil, le digo, vemos para el futuro. Si vos continuás y todo. Y si no me siento útil,
me vuelvo a mi casa sin problema, no tengo problema. Pero es verdad que por un año. Pero la curiosidad es que yo no pienso en eso, ni pienso en el contrato. Pienso, Sí. es más, te mencioné de 5 años como si yo estuviese metido dentro de los 5 años. Y en septiembre se me acaba, pero no importa. Estamos trabajando futuro. Como le pasa a la gran mayoría de los entrenadores, salvo que haya sido un jugador importante, que en Europa pasa mucho más que en Argentina y en la Liga Nacional, hay que hacer el caminito. Vos te recibiste de profe de educación física, empezaste con categorías inferiores, el TNA, la Liga, Rubén Mañano después. Hubo un camino largo y de mucho laburo, mucho sacrificio, mucho amor al arte, muchas ambiciones y también muchas cosas que han quedado en el camino que tuviste que dejarlas para cumplir esos sueños. La mayoría que hace eso llega a un nivel y se sostiene en ese nivel. Y vos con este trabajo me parece que, no sé si estás bajando otra vez a aquellos inicios, pero tenés que dedicarle tiempo, o los 5 sentidos, a las categorías inferiores de Uruguay. O sea, es volver a aquella base donde te formaste, empezar a mirar otra vez a los chicos. Estoy fascinado con eso, fascinado. Realmente me ocupa un tiempo, un lindo tiempo me ocupa. Estamos armando el proyecto, estoy con Zoom, con entrenadores de formativa, escuchándolos, aprendiendo, leyendo, viendo lo que sucede en diferentes partes del mundo. Afortunadamente uno tiene contacto y recibe material. Es muy reconfortante. Me hace volver a mis, no sé, a mis 30 años, mis 29, 28, 29, 30 años que dirigía categorías formativas. Estoy pasando también en ese aspecto un buen momento, un lindo momento. Vos sabés, Rubén, que no sé, se me ocurre, te llaman para este mismo trabajo, para el básquet de Brasil. Bueno, no sé cuántos millones de habitantes son, y el básquet no es el deporte más importante, pero es un deporte importante, se practica mucho, biotipo de la hostia, como los brasileños, o te llaman de alguna federación de Europa del Este, que el básquet es el deporte más importante, y tenés muchas herramientas de donde agarrarte para que, bueno, muy posiblemente esto sea exitoso. En Uruguay, poca cantidad de habitantes, no es el deporte más importante, no tienen biotipo de basquetbolista como pasa con el argentino. ¿Por qué? Hay muchas cosas complejas para conseguir un objetivo importante. Yo creo que el objetivo importante para mí, por ejemplo, en esta ronda de trabajo estamos ejercitando, por ejemplo, objetivos que cada uno de las comisiones se plantean. Y uno de mis objetivos y mis anhelos es que Uruguay se consolide entre los 3 mejores del básquetbol sudamericano en todas las categorías, por ejemplo. Algunos lo verán poco pretencioso, otros, a mí me parece muy coherente esto, muy coherente. Ahora bien, el tema es cómo, porque vos podés soñar un montón, podés anhelar un montón. El tema es cómo podemos nosotros llegar a consolidarnos en esa situación. Y sobre todo, ¿cuál es el panorama? Tengo que interrumpirte porque es 1 hora y volvemos. Quedan 15 segundos para no cortarte el concepto y volvés con este concepto. Salgo y entramos de nuevo. Ok. Vamos. Ok.